Buenas noches amigos, qué bueno que nos están sintonizando en este programa especial en homenaje a Jürgen Moltmann, un teólogo muy conocido que lastimosamente ha fallecido en fechas recientes, pero que nos ha dejado un legado de libros, un legado de pensamientos, los cuales queremos honrar en estos programas especiales. Y me acompaña Josué, que ya es tradición que podamos estar conversando, pero además nos acompaña el profesor Gerardo Corpeño y el profesor David Suazo, con quienes vamos a iniciar esta serie especial. Y bueno, queremos darle un panorama general al pensamiento, a la vida de este teólogo alemán. Así que bienvenidos. Gracias, Miguel, y bienvenidos, profes. Es un gusto tenerlos con nosotros y sobre todo homenajear a, como decía Mike, a este gran personaje porque es uno de los teólogos, quizá algunos dicen más leído después de épocas de posguerra, de los más interesantes o de los que más ha influido en la teología. Así que pues queremos de su ayuda, de su experiencia, ustedes que dan teología sistemática o teología contemporánea, que nos ayuden o que ayudemos a entender a la gente la figura de Jürgen Moltmann y su influencia no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina. Entonces, así que bueno, estamos ante un teólogo que muere a los 98 años, nace en 1926, muere 3 de junio de este año, 2024, pero ¿qué nos pueden decir? ¿Por dónde podemos empezar por Jürgen Moltmann? Quizá yo diría por la experiencia, ¿no? Algo de lo que más atrae de él es su vida y cómo llegó al cristianismo, así que ustedes tienen la palabra. Bueno, gracias a Josué, Miguel, y un gusto, don David, compartir con ustedes tres y con la audiencia. Yo creo que hablar de Jürgen Moltmann es hablar de la teología del siglo XX y de la teología que se ha denominado post-holocausto, ¿verdad? Y ahí viene quizás el elemento que tú apuntabas, Josué, de la experiencia. Yo creo que si hay un teólogo donde el elemento autobiográfico, el elemento de la experiencia y su contexto es relevante, es precisamente Jürgen Moltmann, porque su teología está muy conectada e influenciada por ciertos eventos autobiográficos en su vida. Debemos recordar que Jürgen Moltmann fue alemán y él estuvo, digamos, del lado al principio de los que eran los malos de la película, ¿verdad? Y cuando termina la guerra, precisamente cuando Alemania cae, muere Hitler, él es llevado a Escocia primero y luego a Inglaterra a una prisión, como preso, realmente como preso. Su ciudad es bombardeada por los aliados, ¿verdad? En una operación, curiosamente, él lo cuenta, llamada Operación Gomorra, la ciudad de Hamburgo. Y él, durante precisamente en su tiempo de prisión, ¿verdad? Él se entera, porque debemos de recordar que muchos alemanes, muchos ciudadanos alemanes no se habían enterado de todas las atrocidades que Hitler y el régimen nazista había cometido con los campos de concentración como Auschwitz y otros. Y entonces él, junto con otros, se empieza a enterar, estando en Escocia, en la prisión, de todas esas atrocidades y entonces empieza a experimentar esa especie de shock, ¿verdad? Un choque grande. En ese momento, Jürgen Moltmann no era cristiano. Hay que mencionar que, a diferencia de otros teólogos, él no venía de un trasfondo, de una familia cristiana, pero él se convierte durante. A comparación luego como de algunos, ¿no? Que sus papás eran pastores, Claro, eran maestros, era común, él que era una familia, vamos a ponerle como laica, sí, pero no religiosa. Hay que reconocer que él era un niño, pues era un jovencito. Él Era tenía 17 años cuando entró al ejército. A la juventud alemán. hitleriana. Entró al ejército alistado. Algunos dicen que por voluntad propia, otros dicen que fue forzado. Nunca fue al frente, nunca disparó una bala y él se entregó como prisionero cuando terminó la guerra. No es que lo agarraron, lo atraparon y todo. Él se entregó a un soldado inglés y primero lo llevaron a Bélgica
y después lo llevaron a Escocia. Y él tuvo una experiencia espiritual, diríamos, ahí en la prisión en Bélgica primero. Alguien le regaló un Nuevo Testamento y ahí comenzó. Pero su experiencia más profunda fue ya cuando estuvo en Escocia, especialmente lo que menciona Gerardo sobre el llegar a enterarse y a conocer de todo lo que había pasado. No sabían. Fue un shock, literalmente un shock, y eso lo marcó. Y mencionaba ese elemento porque va a ser importante para entender su teología, y particularmente dos libros que son los fundamentales de Jürgen Moltmann, el Teología de Esperanza, primero, y luego El Dios Crucificado. Entonces, ambos son considerados como libros teológicos o una teología, digamos, diferente desarrollada post-holocausto. Sí, una cosa que me llama la atención ahorita que estamos hablando es que precisamente esos dos libros fundacionales, ¿verdad? Que uno va a tratar un poco del aspecto escatológico, y por eso tenemos al maestro de escatología aquí del seminario, ¿verdad? Exacto, y también el libro cristológico del Dios crucificado. Sí, él es escatología. Fue mi maestro. Sí, él el de cristología. Y el de cristología, entonces tenemos esa relación dialéctica que en el pensamiento de Moltmann parece que es como la base donde va a construir. Aunque estábamos hablando que no hizo una teología sistemática, pero va a construir su pensamiento sobre temas sistemáticos y cómo relaciona ambas cosas, una escatología que no se escapa del sufrimiento, ¿verdad? Pero también una cristología que no se escapa de la esperanza que tenía que verse, y todo fundamentado en lo que ya están hablando, en lo que él ha experimentado y en lo que ha vivido en ese periodo de guerra y posguerra. ¿Cómo miran ustedes esos libros fundacionales? A lo mejor, solo antes de saltar a eso, acabar de que, bueno, sale del campo y se mete a estudiar teología, porque sucede algo importante, ¿verdad? Que cuando está estudiando el doctorado conoce a su esposa, Elisabeth Moltmann, que también es teóloga. Que también es teóloga, pionera en la teología feminista de Alemania. Y yo recuerdo que Nancy decía que realmente ella como que era más aguda en su pensamiento, como que ella lo orillaba a ese pensamiento, era como más, no recuerdo, ya Nancy nos va a aclarar eso, pero, o sea, son dos teólogos que crecen juntos, escriben juntos, crecen juntos, y él se vuelve maestro de teología sistemática, creo que en Tubinga, y bueno, es influenciado por varios, ¿no? Entre esos el pensamiento de Karl Barth, etcétera. Así que, y de ahí ya pues venimos con los libros que vamos a hablar. El primer libro que él escribió es Teología de la Esperanza. Aquí está una versión en español de ese libro. Ese es el libro más conocido de él, el más leído también, y marca, en cierto modo, marca el rumbo de la teología, del pensamiento. Tal vez lo más sobresaliente de este libro, entre muchas cosas que tiene el libro, es que él está posicionando la esperanza siguiendo un poco la idea de otro teólogo contemporáneo, un poco mayor, que es Oscar Cullmann, que estaba presentando el tema de Jesús y la historia, y Jesús y el presente, Jesús y el ya, y todavía no del reino. Entonces, él está diciendo que la esperanza ha sido tradicionalmente ubicada en el futuro distante, escatológico. Y él propone aquí que no es solamente esperanza en el más allá, sino esperanza en el más acá. Es donde también dice que el cristianismo es escatológico, y la escatología, en vez de ser la cuestión de las últimas cosas, tiene que empezar todo cristianismo por la escatología, contrario a la teología sistemática que lo ubicaba hasta el final. De hecho, Josué, es interesante, es importante lo que don David está diciendo, porque
a veces incluso algunos han malinterpretado el libro como un libro de escatología en el sentido sistemático que estamos hablando. Es decir, la escatología en el orden de la teología sistemática se suele ubicar al final, pero el libro no es un libro en ese sentido, sino que es más bien, él está usando la escatología, o de manera más exacta, la teología de la esperanza, como un lente para poder ver todo lo demás. Es como un punto de partida realmente que él hace. Y eso creo yo que es lo novedoso del aporte de Moltmann. También hay que recordar un dato interesante, es que muchos pensaron, tú mencionabas que él fue influido por varios, incluyendo Barth, que después de Barth ya no era ya se había dicho todo. Ya todo estaba dicho en materia de teología, ¿verdad? Entonces, incluyendo Moltmann llegó a pensar en un momento eso. Pero luego él empieza a darse cuenta que uno de los aspectos no tan explorados o, digamos, descuidados de la teología, de la dogmática de Barth, era precisamente el tema del futuro, pero reinterpretado de esta manera que acaba de explicar don David, no como algo remitido hasta el final de los tiempos, sino como ese futuro de alguna manera invade ya el presente, ¿no? Y tiene implicaciones para todas las áreas de la teología. Bueno, es interesante. El libro fue publicado en el año 1964 en alemán por primera vez y muy pronto se tradujo y muy pronto apareció en español. De hecho, fue casi simultáneo al surgimiento de la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Tanto es así que muchos empezaron a especular si hay influencia aquí, si hay influencia allá, quién dijo primero qué, porque muchas ideas son similares. Estamos hablando de los años 70, en español ya. El libro sale en el 64. Sí, ya, que coincide con el surgimiento de la teología de la liberación ya formalmente en escritos. Y algunos dicen que es una figura influyente incluso en la teología de la liberación. Lo es más cuando surgen las ideas de movimientos teológicos protestantes en América Latina, con personajes como José Míguez Bonino, con quien él entra en correspondencia por causa de eso. Moltmann le escribe a Míguez Bonino como diciéndole, ustedes no están diciendo nada nuevo, esto ya se dijo aquí, ya lo dije yo. Y Bonino responde que sí, pero no, que la diferencia es el contexto. Que la diferencia es que una cosa es hablar de estas cosas de teología en Europa y otra cosa es hablar en América Latina, y que el aporte de la teología latinoamericana va por ahí. Y es verdad, la cosa es que sí, hay mucha relación entre las ideas de teología de la esperanza y lo que se estaba discutiendo en América Latina en aquellos años revolucionarios. Sí, y parece que ese diálogo no cesa en esos años, porque, por ejemplo, el profe Nelson nos contaba que en una vez que él oyó en sus últimas conferencias que él dio, decía, a mí los teólogos de la liberación me leyeron mal, decía, entendieron una cosa y yo no quería decir eso. Entonces ha quedado esa imagen, pero también ha quedado ese diálogo que se tenía que tener. Por ejemplo, platicábamos antes de entrar al aire, de que este libro, El Dios Crucificado, era uno de los libros que estaba leyendo uno de los sacerdotes jesuitas que fue asesinado en El Salvador, en la matanza de la UCA, y en el museo está todavía lleno de sangre. Es decir, ese diálogo que se tuvo con la teología latinoamericana era bastante constante, ¿verdad? Y aunque él diga, me leyeron mal o algo así, bueno, pero realmente fue un referente para ellos y nosotros también. Y lo que iba a decir es de que, o sea, el diálogo no solo fue negativo en el sentido de que Moltmann criticó a la teología de la liberación, sino que precisamente estuvo en diálogo y también le reconoció muchas cosas. Creo, leí con Juan José Tamayo que decía que él
que Moltmann había dicho que era la primera teología que criticaba el capitalismo. Entonces, y para eso él era algo novedoso, y bueno, también le marcó la matanza de los jesuitas, y pues no sé si estuvo en América Latina, Jürgen Moltmann, pero, o sea, fue un diálogo fructífero, vamos a ponerle así, no solo de crítica de Moltmann hacia este tipo de teología. Yo creo que lo que tú estás apuntando, Jesús, es importante porque fue un diálogo fecundo, fructífero, largo, en muchos episodios, y también resaltar que fue de doble vía. Es decir, no solo él influye a la teología de la liberación, más allá de los desacuerdos y la discusión con Bonino, sino que también él de alguna manera es influenciado. Y una de las evidencias, creo yo, de esto es bien temprano, precisamente con el libro del Dios crucificado, porque lo que Miguel decía de que él sentía que estaba siendo mal interpretado, eso tenía que ver con su primer libro, Teología de la Esperanza, porque algunos teólogos de la liberación y otros teólogos estaban interpretando su Teología de la Esperanza como un tipo de optimismo, pero esto no era lo que él quería comunicar, ¿verdad? Entonces, pero luego de alguna manera en ese diálogo con teólogos de la liberación, no solo de América Latina, hay que mencionar a la corriente teológica de liberación afroamericana como James Cone, en unas conferencias él también recibe esa retroalimentación y entonces él piensa, ahí viene la dialéctica y ahí viene su segundo libro, El Dios crucificado, que viene a complementar y que viene a resaltar el elemento de la solidaridad de Dios en la cruz de Cristo, que es lo que realmente, creo yo, ese es el libro que realmente va a ser más influyente en la teología de la liberación, en teólogos como Sobrino, como la anécdota que tú acabas de marcar, que es una anécdota que Sobrino mismo cuenta en uno de sus libros, que es ha sido tomado como un símbolo realmente de la influencia de este libro, El Dios crucificado, porque por supuesto en un continente tan sufriente como América Latina, ese libro iba a tocar una fibra sensible, ¿verdad? Entonces la influencia fue de doble vía realmente. Y hay que mencionar, ya que Nancy Bedford estará en otro programa, Jürgen Moltmann ha tenido estudiantes, él ha sido asesor doctoral de personas como Nancy Bedford y otras, donde él ha estado en contacto directo, porque Nancy Bedford escribe su tesis doctoral sobre Juan Sobrino. Entonces, ha habido una influencia de doble vía, diría yo. Y bueno, con lo que decían del Dios crucificado, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es que replantea de cierta manera el carácter o la naturaleza de Dios en el Dios crucificado, porque vuelve a replantear que Dios, o más bien él plantea que Dios sufre, que Dios llora. Los teístas clásicos se sienten así. Y el teísmo clásico ahí tiembla porque él no está a favor ni de la impasibilidad de Dios, ni de la inmutabilidad. Entonces, de hecho, cuando él muere, se escribe, ¿no? Jürgen Moltmann muere a los 98, dejó un gran legado, pero también era un gran peligro para cosas de la teología porque no creía en el Dios inmutable, en el Dios impasible. Entonces, pero él dice que si no hubiera sido por Jesucristo, él no creería en Dios, porque le pregunta, bueno, aquí está el profe, ¿no? Miroslav Volf, en una entrevista, ¿quién es Jesús? Y él dice, es el rostro, ¿quién es Dios para ti? Y él dice, Jesús es el rostro humano de Dios, y si no fuera por él, yo no creería en Dios. Y después cuenta que fue en Marcos, leyendo el Evangelio de Marcos, y sobre todo cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que él ve cómo Dios sufre con los que sufren. Entonces ahí es donde quizá podemos hablar un poco del replanteamiento que hace Moltmann, de cómo podemos ver a Dios. Sí, bueno, en el mundo académico y sobre todo en el mundo académico occidental, está la tendencia de categorizar, ¿no? Y de identificar las personas con alguna categoría, algún tema, el teólogo de tal cosa, el teólogo de tal cosa, el teólogo de la... En el caso de Moltmann, me parece que fue acertado ponerle así, el teólogo de la... Y lo ponen en orden inverso, ¿no? El teólogo de la cruz y la esperanza. Primero fue la esperanza y después fue la cruz, pero al final lo ponen así, el teólogo de la cruz y la esperanza.
Y yo creo que es, digamos, apropiado, es una forma adecuada de ubicarlo, porque cuando uno lee sus otros libros, los que escribió después, ahí están, los dos. El tema escatológico, él lo sigue desarrollando y es como una clave para hacer teología, y aparece. Y su último libro específico sobre ese tema es La venida de Dios, que es a finales de los años 90. La venida de Dios, que es en teología cristiana, le ponen en español. En cierto modo como la consecuencia, digamos, la consecuencia lógica de sus ideas que ha venido desarrollando escatológicamente. Y con el tema del Dios crucificado, ese libro, uno dice que el libro de Teología de la Esperanza es tal vez el más leído, creo que sí, pero el más fuerte, el más influyente es el Dios crucificado, porque lo que está diciendo él ahí sí es bastante revolucionario, y empalma con las ideas que luego van a surgir en la teología de la liberación, o que están casi simultáneamente surgiendo, y el tema de la cruz como solidaridad es lo que sobresale. Hay muchas otras cosas, pero la cruz es sufrimiento vicario, es sufrimiento ejemplar, es sufrimiento solidario, y esa es la parte que él desarrolla, y ya después se va desarrollando la cruz como victoria, ¿no? Que es desarrollada por otros teólogos también. Así que, bueno, y ¿por qué hablamos de Moltmann tanto? Se ha dicho al principio de la sesión ahora que es un teólogo influyente, que es un teólogo del siglo XX, bueno, siglo XXI, todavía estaba escribiendo en siglo XXI él. Pero algo que no mucho se dice, uno tiene la idea de que los teólogos alemanes contemporáneos son teólogos liberales, son teólogos que no están enseñando la verdadera fe y que tienen ideas interesantes, pero que no están arraigados en la fe histórica. No, Moltmann es un teólogo, yo diría, es un teólogo evangélico. Él está presentando y está exponiendo y está incluso defendiendo conceptos fundamentales de la fe cristiana, de esa fe cristiana histórica. Hasta en asuntos escatológicos uno diría, se parece sus ideas a lo que en el mundo evangélico y en el mundo teológico protestante se conoce como premilenarismo. Casi lo podríamos ubicar ahí. Él no lo hace y no lo dice, tampoco lo desarrolla, pero sus ideas, si uno se mete, van parecidos a eso que nosotros desarrollamos en nuestra escatología, que es el premilenarismo. Por supuesto, no los detalles que nosotros tenemos en otros subsistemas del premilenarismo. Entonces, tenemos un teólogo que nos representa, en realidad, como evangélicos. Nos representa, y nos representa pues, muy bien al más alto nivel. También es importante también para América Latina, ¿verdad? Por todo lo que se ha dicho, la influencia, y realmente yo creo que no es casualidad que su teología post-holocausto, ¿no? Hay que recordar, volver a la experiencia, ¿no? ¿Por qué él escribe un libro como El Dios Crucificado? Él, en parte, está tratando de responder teológica y bíblicamente a las preguntas, ¿por qué sucede esto? ¿No? La famosa pregunta de la Teodicea, ¿no? O ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Es posible seguir creyendo? Y por eso son complementarios los libros, porque la teología de la esperanza puede haber esperanza en medio de situaciones del sufrimiento. Por eso es que no puede ser reducida su teología a mero optimismo, porque él está escribiendo una teología de la esperanza en un contexto realmente de sufrimiento
de muerte, de maldad. Y la teología de la cruz es el complemento porque es la solidaridad. Y ahí es donde, complementando lo que decía don David, además es relevante para América Latina y por eso fue que tocó fibras sensibles, porque los teólogos en América Latina estaban también respondiendo a una realidad similar, ¿verdad? Que era una realidad también de violencia, de sufrimiento, de pobreza, de opresión, etc. Entonces ahí se vuelve importante, ¿no? También por esa razón. Es un teólogo contextual, entonces, desde su propia yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Incluso también ilustra algo que, bueno, ahorita estoy enseñando un método teológico y una de las fuentes que a veces tradicionalmente no se ha visto como fuente es la experiencia, por ejemplo. Incluso yo creo que Moltmann puede ser estudiado bajo ese lente de ver cómo para su teología y para entender su teología es importante el contexto y también la experiencia individual, pero también colectiva que él tuvo de ese shock que él vivió de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, ¿verdad? Sí, quizás eso podemos ahondar ahora ya desde sus propias experiencias de hacer teología. ¿Qué ustedes han aprendido de Moltmann? ¿Qué ustedes han dicho, esto que hace Moltmann, yo lo recupero y lo retrabajo para nuestro día a día? Y que quizás, ampliando un poco la pregunta, que como teología latinoamericana, ¿qué nosotros podemos decir? Esto de Moltmann debemos de seguirlo practicando o debemos de recuperarlo o se nos ha olvidado, pero Moltmann nos puede recordar. Bueno, muchos teólogos, o tal vez no muchos, pero varios de los teólogos, suelen escribir al final de sus días algún libro relacionado con su método. Uno lo ve, Karl Barth, por ejemplo, en nuestro contexto, Justo González, que están escribiendo obras sobre método al final, o avanzado en su trabajo, en su desarrollo. Moltmann hace lo mismo. Moltmann escribe un libro en donde él, que es como autobiográfico, que está contando estas experiencias, esta historia, él la está contando ahí, pero no la está contando simplemente como una autobiografía, la está contando como parte de su método. Experiencias en teología, creo que es el título, ¿no? En inglés. Como parte de su método. Y eso es bueno, interesante, porque los teólogos contemporáneos no suelen incorporar la experiencia en su método teológico. Y eso es un elemento que, digamos, en el caso de él, es notable y que nos recuerda a nosotros, porque de hecho en la práctica, tal vez sin elaborar mucho, sin reflexionar mucho, sin escribir mucho, en la práctica nosotros hacemos teología así. Es una cosa natural, es una cosa que es parte de la realidad en que vivimos. Aún la gente que no es teóloga profesional, un pastor, un maestro, está constantemente dándole vueltas al tema de la experiencia personal, la experiencia comunitaria, para construir tal vez empíricamente la teología. Ahora, hablando ya de una teología formal, una teología más profesional, nosotros tenemos que hacerlo intencionalmente. Tenemos que incluso hacer, no crearnos o inventarnos la experiencia para poder escribir, pero ser conscientes de que esa experiencia o esta otra puede ser determinante en el desarrollo del pensamiento de uno. Y ahora nosotros lo pensamos, y ahora que estamos en un trabajo profesional de teología, lo incorporamos. Ya forma parte
de la manera de hacer teología. Es uno de los aportes principales. El contexto es el otro, ¿verdad? Pero el contexto se ha desarrollado más en América Latina, intencionalmente. Sí. Yo creo que, aunando esto que dice don David, estaba pensando que esto nos lleva también a pensar la importancia que tiene la práctica, o como dicen en lenguaje de teología, la praxis en la teología. Porque si Moltmann es un ejemplo de cómo la experiencia debe incorporarse en la teología, es una teología del día a día. O sea, no es que estamos pensando, o no es que Moltmann estaba pensando y reflexionando ahí, elucubrando ideas sobre la teodicea, responder o resolver la pregunta de la teodicea. No, él está reaccionando a una realidad. Entonces esa es una lección, creo yo, para todos que queremos hacer teología. Nuestra teología va a depender mucho, los énfasis y las rutas, el rumbo que agarre nuestra teología muchas veces va a depender mucho de ante qué estamos reaccionando. Pero eso es cuando entendemos que la teología no es solo teorética o se tiene que quedar en lo abstracto, sino que realmente está unida a la praxis. Y yo creo que esa es una lección importante. Ahora bien, ¿cómo ha influido Moltmann para mí en mi teología? Estaba recordando que cuando yo estudié la licenciatura, yo escuchaba mucho el nombre de Moltmann, tal vez leíamos extractos o artículos que escribían sobre la teología de Moltmann, pero realmente cuando llegué a Moltmann fue cuando estaba escribiendo mi tesis de maestría sobre la cruz. Y curiosamente llego por 2 vías. Primero, Juan Sobrino. Es fascinante poder, cuando uno lee a Juan Sobrino, y luego después ve a Moltmann, ahí está claramente la influencia. O sea, ni siquiera uno tiene que... Sobrino me ayudó a entender mejor a Moltmann y viceversa, ¿verdad? Y luego aún otro interlocutor de mi tesis era Richard Bauckham, que ni siquiera es formalmente un teólogo, sino más biblista, historiador del judaísmo del Segundo Templo, pero él ha leído a Moltmann, en serio ha leído a Moltmann, ha escrito libros sobre Moltmann, sin ser teólogo, y cuando encuentro un libro de Richard Bauckham que emula el título de este libro, le pone Dios crucificado, y empieza con una cita de Moltmann. Entonces, ese fue como mi primer contacto directo, diría yo, a Moltmann, y lo que despierta el interés bajo el tema de la cruz es que hay que leer a este teólogo, es importante para entender cómo ha sido interpretada la cruz, y sobre todo cómo en el siglo XX y después del Holocausto ha sido reinterpretada la cruz y las conexiones con América Latina, ¿verdad? Entonces, ese fue como mi punto de entrada en mi caso. Con lo que decía, algo que no mencionamos es de que Moltmann fue pastor en sus primeros, o sea, después de que acaba sus estudios se vuelve pastor, y de hecho tiene una cita que dice que él se dio cuenta de que la teología, cuando es abstracta y no baja al pueblo, se vuelve irrelevante. Entonces, porque nos podemos acercar a él y leerlo, y es difícil. De hecho, dice Miroslav Volf, es exigente en su lectura, pero no por eso quiere decir que es un teólogo, como usted dice, que anda en las nubes, elucubrando solamente, sino que él está intentando que esa teología se encarne en el pueblo y responda a necesidades específicas. Y eso es algo yo creo que muy valioso de Moltmann. Sí, quizás, bueno, nos hemos centrado en esperanza, en la cruz, pero Moltmann es Espíritu Santo también, Moltmann es cuestiones de ecoteología, Moltmann es planteamiento acerca de la creación también, que quizás eran sus últimos escritos, pero que también han sido referentes, por ejemplo, en nuestras clases y en lo que estamos dando. De sus últimos escritos, ¿qué pudieran recomendar ustedes de que tiene que ser indispensable para la lectura de los que quieran adentrarse a su pensamiento o están en un tema específico, o que les ha sorprendido de que cómo Moltmann escribe tan bien de esto, ¿verdad? ¿Qué pudieran comentar acerca de eso? Bueno, probablemente varios de los oyentes o de la audiencia nuestra de este programa estarán pensando, bueno, yo he oído de Moltmann, creo que muchos de los que escuchan el programa son gente que tienen alguna formación teológica y por eso lo escuchan, por eso lo ven.
Algunos tal vez son estudiantes de teología, otros quizás son graduados de algún programa y como dice Gerardo hace un rato, tenían conocimiento, algo. Sí, Moltmann, leímos algo de él, o se estudió en teología contemporánea, sus ideas se fueron desarrollando, pero en muchos casos queda así, como un referente distante, digamos, un referente académico que está por allá. Aquí, ahora lo que estamos haciendo es profundizando un poco en su vida, en su persona y en sus ideas. Y entonces ya lo estamos ubicando y decimos, este Moltmann es, bueno, sí, la verdad es que es más importante de lo que pensé, o tiene más influencia de lo que pensé, y nos hemos concentrado en los primeros 2 libros, es curioso. O no es tan hereje como lo pensaba, también, con lo que usted dijo, ¿no? De que es evangélico, lo representa. Nos hemos concentrado en los primeros 2 libros, que son los que marcan, realmente son los que marcan el rumbo de él, los 2 grandes temas, ¿no? De la esperanza y la cruz. Y eso lo desarrolla en sus siguientes escritos. Aparece en todos los escritos. El tema de espíritu aparece. Revisando el último libro que yo sepa que él escribió, o por lo menos que se publicó, es sobre espíritu, y es el espíritu de la esperanza. En un mundo, digamos, convulso. Pero ahí está el tema de la esperanza nuevamente, ¿no? Ahí está de nuevo ya con el tema del espíritu. Y luego hay otro libro que estuve viendo y buscando si teníamos en español una versión, y no tenemos en español una versión de ese libro, solo lo encontré en portugués. Es La ética de la esperanza. Entonces, si uno le sigue la pista, va descubriendo que él en realidad está usando la esperanza como la clave hermenéutica, digámoslo así, de su teología. Algo que yo por lo menos no había estado tan consciente, sino muy recientemente. Entonces, recuperar ese concepto, esa idea de esperanza, es algo que por lo menos en parte se lo debemos a él, y yo digo que tenemos que ser más enfáticos en el tema de la esperanza. Tal vez lo digo yo porque yo enseño escatología, ¿no? Y ahí es escatología más, de la esperanza. Tiene más obvio, ¿no? En escatología es más obvio, pero hay otros autores que están recogiendo algo de eso. Un biblista famoso del que se habla mucho hoy, N.T. Wright, que escribió un libro sobre Sorprendidos por la esperanza, es decir, poniendo otra vez la esperanza como un eje básico. Y la esperanza es un tema céntrico de la fe cristiana, lo ha sido siempre, pero la teología y la práctica eclesiástica la ha relegado al final. Algo que con lo que usted decía, lo curioso es de que él también recupera el tema por un autor no cristiano de la esperanza, que es Ernst Bloch, a través del libro Principio de la Esperanza. Entonces, es curioso que un judío ateo, un judío marxista, que pone como esa utopía, ¿no? del marxismo, y que él dice, bueno, esto hay que recuperarlo, pero ahora con nosotros. Sí, que al final es una recuperación de la escatología judía, ¿verdad? Que está muy marcada por la esperanza. Eso iba a decir, que Moltmann fue criticado en su momento por algunos, incluyendo a Barth, que le criticaba que él estaba como bautizando el marxismo de Bloch o cristianizándolo. Pero Moltmann se defendió diciendo de que realmente lo que él quiso hacer fue recuperar el elemento judío del mesianismo de Jesús. A él no le interesaba tanto el marxismo de Bloch. Realmente lo que le interesaba era el elemento judío que se comparte en el cristianismo, el elemento mesiánico. Y generar una versión
teológica alternativa a la propuesta misma de Bloch, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está este judío marxista dándonos esto. ¿Cuál sería nuestra respuesta cristiana, ¿no? Y este creo que es un buen ejemplo realmente de a veces cómo nosotros deberíamos de también tomar en cuenta como interlocutores personas no cristianas que están escribiendo afuera, no copiarles o no bautizar, ¿verdad?, bajo el cristianismo lo que ellos están diciendo, sino, pero ¿cuál es la alternativa cristiana? ¿Cuál es mi propuesta, ¿no?, teológica? Y yo creo que eso lo hizo muy bien él. Y es que para la época siento que era como un elemento innovador, como dice Mike, y como dijo usted, profe, recuperar el elemento de la esperanza judía, porque ahorita recordando su vida, ¿no? Él decía que cuando fue a clases de confirmación, el maestro se preocupaba más por defender que Jesús era fenicio y no judío, porque estaban en ese tiempo era la ideología nazi, entonces para decir de que Jesús no fue judío realmente, entonces él crece con esa idea antijudía. De hecho dice que igual había un maestro que tarareaba el himno nazi en los pasillos de la escuela de teología, pero fue novedoso recuperar el elemento que para ahora nosotros puede ser como algo ya establecido, que es la escatología judía, ¿no? O la apocalíptica también judía. Ahora, volviendo a la pregunta de Miguel, en mi caso, cuando tú hiciste la pregunta de qué otros libros, qué otras obras posteriores, además de Teología de la Esperanza y el Dios Crucificado, una anécdota personal y un libro que yo no conocía de él y me sorprendió al leerlo, me tocó leerlo en mis estudios doctorales, fue Dios en la Creación. Y es un libro que habla sobre la creación. Y fue bien, claro, Moltmann sigue, como ya bien dijo don David, el ente hermenéutico es la esperanza, la solidaridad también en el tema de la cruz. Pero en este libro creo que el aporte para mí principal, primero era que él ubica la cristología no en categorías meramente antropocéntricas. Porque muchas veces la cristología se ha visto, y la soteriología también, la salvación, ¿no?, es solo categorías antropocéntricas, sino que lo ubica en el contexto más amplio de la creación. Es decir, la salvación también implica la restauración de la creación toda, y el ser humano es parte fundamental de eso, pero no exclusiva. No está enfocado solo en el ser humano, ¿verdad? Está enfocado en la creación, está enfocado en los animales, está enfocado y ahí yo creo que él amplía, y en mi caso fue una sorpresa porque me ayudó a profundizar en mi cristología, que no fuera meramente centrada la salvación, y a veces podemos agregar, en el caso nuestro evangélico, hemos enfatizado la salvación del ser humano y además individual, ¿verdad? Pero él está poniendo una cristología ahí en un contexto más amplio de la creación. La restauración es, como dice Isaías y como dice Apocalipsis, nueva creación. Serán hechas nuevas todas las cosas. Y ese libro me pareció una conexión bien interesante entre sus libros, su obra previa, ¿verdad? Teología de la Esperanza, Dios Crucificado, y luego ampliándola al tema de la creación. Bueno, creo que hemos tenido una conversación bastante rica a la luz de las obras, a la luz de la vida y a la luz del planteamiento teológico de Moltmann. Creo que le hemos hecho un buen homenaje, lo hemos dejado bien, ¿verdad? Hemos tratado de... ¿no? Y hemos tratado, sí, porque lo hemos defendido también, ¿verdad? Y también hemos intentado dar cuenta de buena manera, porque a veces se lee mal a Moltmann, ¿verdad? Dar cuenta lo hemos de buena tratado manera. de comprender. Sí, comprender exactamente. Y también viendo su aplicabilidad a nuestros contextos y cómo su método teológico también puede ayudarnos a nosotros a ampliar nuestras categorías evangélicas tradicionales. Quizás para terminar, ¿qué palabras finales pudiéramos decir de la obra, de la vida, del método de Jürgen Moltmann, y para que nuestra audiencia también pueda quedarse con estas palabras finales de ustedes, y animados también a descubrir o a volver a algunos, ¿verdad? O algunos también a interactuar con las ideas desde un lente diferente? Quizás estas palabras últimas puedan animar a nuestra audiencia. Bueno, para mí, yo creo que en línea de lo que ya venimos hablando, es bien importante realmente comprender a los teólogos, más allá de defender o de atacar, porque y muchas veces la actitud es atacar, ¿verdad? O en casos
como el libro El Dios Crucificado, es decir, bueno, ni siquiera lo voy a leer porque se ha dicho esto, se ha dicho lo otro, pero es comprender al teólogo, y para comprenderlo yo creo que es importantísimo, no solo en el caso de Moltmann, pero sobre todo él, entender su contexto y entender su biografía, lo que decíamos, ante qué estaba reaccionando él, cuál era su mundo, cuál era la experiencia traumática del Holocausto. Eso genera en él una respuesta teológica, que él quiere articular una teología que responda a esa realidad. Y ahí viene la lección también, para mí por lo menos, y yo creo que para todos los que estudiamos la Biblia de teología, es que no estudiamos ni leemos la Biblia, ni la interpretamos, ni hacemos teología en un vacío. Todos tenemos una realidad, todos estamos respondiendo a una realidad, unos desafíos concretos. Seamos honestos. Creo que Moltmann fue un teólogo honesto. Él no pretendía dar todas las respuestas, él no pretendía defender a Dios, aún en la Teodicea, que a veces se ha interpretado así, ¿no? Como es una defensa de por qué Dios permite el mal. Era decir, más allá de las respuestas, Dios es el Dios cercano. El Dios de Jesucristo es el Dios que estaba en la cruz, es el Dios solidario, es el Dios que nos acompaña aún en nuestro dolor. Y yo creo que en un mundo y en un continente como América Latina, yo creo que esas son cosas muy, muy, muy valiosas. Sí, Moltmann es uno de los nuestros, para decirlo así de entrada. No es exactamente igual, obviamente, viene de un contexto distinto, un protestantismo europeo, de tradición reformada, desde la Reforma protestante, digamos, y fue formado digamos, no encajaría en nuestro mundo evangélico de América Latina, para ponerlo ahí, pero es uno de los nuestros. Sus ideas son ideas que desarrollan ideas fundamentales de la fe cristiana. Y creo que eso a mí me ha servido para leer a otros teólogos. Hay otros teólogos que no son tan evangélicos, que no nos representan tanto en esa fe histórica cristiana, pero me ayuda a leer a otros teólogos también y tratar de ser honesto. Mi trabajo como teólogo, profesor de teología, es también ser honesto a la hora de leer a otros. Ya con Moltmann uno puede sentirse un poco más cómodo, con otros no tanto. Pero ¿qué hago yo a la hora de meterme y de estudiar y ver? Moltmann me ayuda, me acompaña también. Sus ideas entraban en conflicto con ideas de otros teólogos anteriores y contemporáneos. Él sigue en una tradición de teología del siglo XX que podríamos ubicar en el protestantismo histórico, que va apuntando hacia lo que hemos visto hoy aquí, el tema de la recuperación de la esperanza. Y en el caso mío esa es tal vez su digamos, contribución mayor, que contribuye a mi propia teología. Y tomar en cuenta ese factor, ese elemento, como parte de mi propio desarrollo teológico. ¿Dónde cabe eso en mi propio desarrollo? Y yo creo que yo le debo a él eso. Josué, ¿qué le debes a Georgian Moltmann? Bueno, él me debe bastante porque he invertido en sus libros, pero obviamente eso algo de lo que quizá yo rescataría es que él era un teólogo que trataba de construir puentes, es decir, en el diálogo, y eso a mí me ha enseñado mucho leerlo, y también siempre aprender de las otras personas. Creo que leí en una biografía de él que él decía que aprendió de su esposa, que ella decía, yo no creo esto, yo creo esto, y que él aprendió mucho de eso, y yo dije, ¿cuánto nos falta a nosotros también decir, yo no lo creo, y respetar que él no crea lo mismo, y aún así
seguir en diálogo, construyendo puentes. Él fue, por ejemplo, fue un miembro del Consejo Mundial de Iglesias activo, parte del comité, y también construyó puentes, por ejemplo, para dialogar con el tema del espíritu con los ortodoxos, por ejemplo, con la famosa cláusula del filioque. Entonces, él decía que había que leer el credo niceno-constantinopolitano sin necesariamente la cláusula del filioque, para estar en diálogo, y construyó diálogos importantes con autores ortodoxos. Entonces yo creo que era un avance importante, porque eso quiere decir de que él entendía y podía a lo mejor como ser flexible en algunas cosas en aras de poder entrar en diálogo, que a veces a nosotros nos falta ser eso, ¿no? No queremos negociar nada porque creemos que todo es escrito en piedra, pero reflexionando podemos ver que en el diálogo podemos ver cosas que podemos ir cediendo, y eso no quiere decir que seamos infieles, ¿no? Simplemente que estamos creciendo mutuamente. Creo que es lo que yo he aprendido bastante de Moltmann. Sí, y algo que yo leía es, leyendo algunas cosas de su método teológico, al final de cuentas tampoco él pretendía hacer una teología acabada, la última palabra. No, simplemente esa es mi propuesta, pongámosla a dialogar con otras y veamos qué sale. Sin embargo, él fue audaz, sinceramente, lo que hablábamos de tratar de pensar de maneras no como los teístas clásicos a Dios, ¿verdad? Pero a la luz de la Escritura también, ¿verdad? Esa audacia también nos dice a nosotros que podemos también discutir ciertas cosas que en medio de nosotros pueden parecer pétreas, ¿verdad? Pero discutirlas sí. Nuestra experiencia y nuestro contexto nos está diciendo que se puede hablar de diferentes maneras o ver diferentes ángulos que quizás no estamos viendo. Así que es una teología rica, es una teología que necesitamos explorar, y qué bueno que nuestros amigos han podido explorarla con nosotros. Gracias, Josué, gracias, profe Gerardo, profe David, por estar en este lanzamiento de esta serie de homenaje a Jürgen Moltmann. Los esperamos las siguientes noches con otros invitados para seguir expandiendo ciertos tópicos de la teología de este personaje tan influyente para nosotros como personas, para la teología latinoamericana, pero también para la teología global. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.